Entonces, ayer nos quedamos en esta parte de acá, donde estábamos viendo la clase System para poder hacer salidas en la consola del IDE como tal, recordándoles que dependiendo de la estructura que ustedes elijan para el proyecto, si es con Gradle, si es con Maven, si es un proyecto Java, si no más, si es un proyecto FX, el orden de los directorios, la estructura de los directorios. Ustedes pudieron ver que si es solo Java y no está con Maven de por medio, directamente de SRC ya les deja crear los archivos de las clases. Si no, tienen que ir buscando la carpeta como tal. Eso es algo fácil de ver, fácil de encontrar. Hacen una pequeña búsqueda de cuál es la estructura de los proyectos y lo hacen. Entonces, ahora, el signo o el operador más. El operador más, así como en C++, nos va a permitir concatenar literales junto con las variables en las salidas. La concatenación existe, solo que aquí la podemos usar directamente en el system.out. Entonces, si yo tengo aquí una variable, ¿sí? Una variable del tipo doble, la variable se llama peso y tiene asignado 160.25, la primera línea, system.out.println, hola, ¿qué tal? Hace un cambio de línea e imprime el peso es de, hago el más, peso y libras. Entonces, hola, ¿qué tal? El peso es de 160.25 libras. Y el proceso termina. En el mismo literal, con el más, yo lo voy concatenando. ¿Qué pasa en este ejemplo de acá? Fijémonos. Tenemos nuestra, voy a sacar algo con que anotar, permítanme. Tenemos la clase se llama Hola Mundo, entonces el archivo se va a llamar holamundo.java. Recordemos que la clase, por convención internacional, por estándar, es bueno ponerla siempre con letra mayúscula y ese fue error mío, ¿no es cierto? Se me olvidó. Tenemos el método main y tenemos dos variables del tipo doble. Dinero en el banco con 160 y dinero en efectivo con 500. Yo aquí hago un system.println. Hola, ¿qué tal? ¿Finanzas? Bueno, tengo tanto dinero en el banco más dinero en efectivo y dinero en el banco más dinero en efectivo en total. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cuál es la salida? Ustedes pensarían que esto diría, hola, ¿qué tal? Finanzas, haría un cambio de línea y luego en la misma línea diría, bueno, tengo 160 en el banco, 500 en efectivo, 660 en total. Eso es lo que ustedes esperarían o lo que nosotros esperaríamos que se diera. ¿Cuál es el problema? Acordémonos del orden de la precedencia de los operadores. Y el signo más, el operador más, está sobrecargado para los literales. Entonces, lo que va a hacer, en este caso Java, es lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Finanzas, no hay ningún problema con esto. Bueno, tengo esto, lo convierte en string y me dice 160 en el banco. Vamos bien. Y 500 en efectivo. Magnífico. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo estoy leyendo esto en este sentido. Entonces, lo que está haciendo esto es convertirme esta variable en string para mostrármela acá. 160. Y esto ya no es un número, es una cadena. Entonces, este más lo que hace es que está diciendo, estoy concatenando a este string esta variable de acá y la convierte también en cadena. Y luego me pone en total. No hace la suma de estas dos variables. No tiene por qué hacerlas porque no le hemos indicado que lo haga. Acordémonos que entonces tenemos que cuidar el código y vamos a tener que colocar paréntesis. Cuando yo ya coloco paréntesis, hace primero lo que está en paréntesis antes de concatenarlo al string. Y ahí entonces ya me da la salida que yo quiero. La línea se lee de izquierda a derecha. Por eso el empiras concatenaba una variable y la convertía en texto. El paréntesis cambia el orden y me dice, antes de hacer esto, este señor de acá tiene mayor prioridad. Hace lo que está adentro, identifica que son dos valores numéricos, hace la operación y el resultado. Acuérdense que las expresiones son equivalentes.
Entonces al final, pues sí me da el resultado de la suma. Printf se puede utilizar para formatear números decimales. Veamos, el valor de pi es matemáticamente pi, ¿ok? Hago math, agarro la clase math y utilizo el valor de pi. Entonces, el valor de pi 3.15, 14, 92, 6, 5, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa si yo no quiero tantas cifras decimales? Bueno, entonces hago uso de printf. Printf funciona similar al printf de C++. Vean, como es un valor doble, es un valor de coma flotante, yo le digo 8 números enteros, 3 números decimales, porcentaje 8.3f. Y en vez de utilizar el más, utilizo una coma. Y ahora pongo la variable del tipo numérico, ¿sí? Entonces, ahora lo que hace es esto. Me deja los 8 espacios de los enteros y me deja 3 decimales. Printf, println. No hay ningún problema con ellos. Cualquier cosa, siempre pueden ustedes buscar el manual de referencia y van a encontrar la información como tal. Bien, ¿qué sucede con las entradas? Previo a comenzar con la lectura de datos, es necesario ver la declaración de las variables. Se supone que nosotros, ya al venir de otros lenguajes de programación, no tendríamos problemas con declaración de variables. Pero vamos a hacer un pequeñito repaso. Y en Java les cuento que las variables se declaran de la misma manera que en C++. El tipo de la variable, un espacio, el nombre de la variable y termino la sentencia con un punto y coma. Para inicializar una variable, yo lo que hago es el tipo de variable, el nombre de la variable, el operador igual y el valor que le voy a dar. Si yo quiero una constante, antepongo la palabra final. La palabra final antes del tipo y ya me dice final, tipo de constante, nombre de la constante, valor. ¿Ok? Ojo, en una variable yo primero la puedo declarar y después le puedo asignar un valor. Por obvias razones, en una constante, en la declaración, le tengo que asignar el valor, porque es una constante, no va a cambiar. Y acordémonos que el nombre de la constante, por convención, va en mayúscula, el nombre de las variables empiezan en minúscula, a menos que utilicen la Screaming Snake, que esa va toda completamente en mayúscula, pero no me gusta por eso. Y bien, también era lo que les decía, tipo de variable, nombre de variable y hago la asignación después. Acá tenemos, por ejemplo, un programa, mi típico Hola Mundo, aquí se va, ¿no? Declarando las variables y una constante. Vamos a declarar saldo, que es una constante del tipo doble, con 5000. Luego, del tipo char, la variable seguir es igual a S, byte, short, int, long, float, doble, booleano. Un string, que es un nombre, ¿ok? Y luego, pues los mando a imprimir. Y aquí tengo la salida. Esto no tiene ningún problema. Esto es algo sumamente simple. Notemos que las variables primitivas y los valores, las palabras reservadas, los resalta en un color. Pero el string no es un tipo primitivo. Al igual que en C++, no es un tipo primitivo. El char es el tipo primitivo. Por eso es que no nos lo muestra. Tengamos cuidado de así como el system, la S es mayúscula, el string, la S tiene que ser mayúscula. Igual, aquí hacemos los println normal. El println me permite cambiar cualquier variable a string directamente, entonces no tengo que estar haciendo una conversión implícita y las variables ahí están las. La clase system, así como tiene un objeto para mostrar en consola, tiene un objeto de la clase BufferedInputStream, cuya referencia es input. A diferencia de out, que permite líneas completas, este string solo permite un carácter. Entonces, vengo acá y yo declaro final doble saldo y tengo seguir. ¿Desea seguir? Sí o no. Seguir va a ser igual, convierto en carácter system.in.read, el método read del objeto in de la clase system. System, usted ha elegido más seguir. Lo interesante de esto es que si yo hubiese escrito sí,
siempre solo me hubiese agarrado la S, porque solo permite leer un carácter. Y notemos cómo usamos la conversión del tipo, acá, la conversión del tipo, para poder almacenar en seguir esto de acá. Debido a que system.in.read lo que lee son bytes. Entonces yo le estoy diciendo que estos bytes los tome como su equivalente en carácter. Puede haberle dicho, tómelo como número entero, como número float, no se puede porque solo lee 1, o sea, no me leería el punto y los decimales, pero entonces le estoy diciendo, tómelo como carácter. Usted ha elegido ese. Leer un carácter para nada que es práctico, de verdad que no es práctico. Nosotros ocupamos leer líneas y para eso vamos a utilizar la clase InputStreamReader, de la cual hay un objeto que lo inicializamos con system.in. Entonces nosotros podríamos utilizar InputStreamReader, entrada, estoy declarando, y ojo, esto es programación orientada a objetos, ni modo. Esto, lo que estoy haciendo acá se llama instanciar. Acá yo estoy inicializando una variable primitiva, ¿ok? Como estoy utilizando un objeto, lo tengo que instanciar. Cuando veamos el paradigma de programación orientada a objetos más adelante, voy a retomar y voy a hacer mayor hincapié en esto. De momento sepan que yo pongo el nombre de la clase, el nombre del objeto y luego tengo que decir que ese objeto es nuevo de esa clase. Y este tiene un parámetro para inicializar que es system.in. El objeto entrada, ¿sí?, de InputStreamReader se usa a su vez como parámetro para inicializar otro objeto de la clase BufferedReader, que permite captar líneas de caracteres del teclado con el método readLine. Entonces, import Java, input output, todo de input output, public class, hola mundo, public static void main con argumentos string, y aquí él me lanza una excepción, eso le hace automático cuando yo coloco acá, pero generalmente se hace para poder cuidar la entrada que va en el readline. String, nombre, vean, declaré un string, se llama nombre, lo inicializo vacío. Input stream reader, leer, igual a new input stream reader system.in. Luego agarro entrada, ¿sí?, que va a ser del buffer reader, y ese buffer reader le meto ese leer que acabo de instanciar arriba. Ahora pido el nombre y simple y sencillamente digo que nombre es igual a mi objeto de buffer reader punto readline. O nombre es un lindo nombre. ¿Cómo te llamas? Bixoa Romero. Oh, Bixoa Romero es un lindo nombre. Primero, creo el input stream reader, ¿ok? El input stream reader me permite leer líneas, ¿ok? Me permite leer líneas, ¿ok? Pero para leer del teclado tengo que leer del buffer. Entonces ocupo un buffer reader. Y ese buffer reader, como estoy haciendo es leyendo líneas, lo voy a inicializar con ese objeto que me permite leer esas líneas. Podría parecer un poco complejo viniendo de programación estructurada, pero en realidad tiene mucha lógica y es una muy buena manera de hacerlo. Se puede abreviar de la siguiente forma: buffer reader, entrada, nuevo buffer reader, y en vez de poner el otro objeto que me tomó el tiempo inicializarlo, le digo new input stream reader system.in. O sea, esto de acá, si ustedes se fijan, el igual, me dicen que leer es igual a todo esto. Y aquí está leer. Entonces, meto todo esto acá. Lo dejo en una sola línea. Me ahorro un objeto. ¿Okay? Entonces, me quedaría de esta manera. Input stream reader, leer, es igual a new input stream reader system.in. Buffer reader, entrada, es igual a new buffer reader, leer. O buffer reader, entrada, es igual a new buffer reader de new stream reader de system.in. Y readline es el método con el que voy a leer cadenas, y readline es un método de este señorito de acá.
Aquí tenemos otro. Veamos, char primero y último. Primero es igual a char system.in read. Último es igual a char system.in read. En realidad esto ya me da, como les digo, da byte y él puede hacer una conversión automática, si mal no recuerdo, a enteros. No me sirve ningún otro tipo de variable porque al final solo estoy leyendo un carácter. O sea, si estoy leyendo los números, por ejemplo, y alguien escribe 10, solo me va a leer uno. O sea, me va a leer del 0 al 9, o de la A a la Z, o de la A a la Z, pero solo me va a leer uno, solo me va a leer un carácter. Es un gusto, PhD, primero, punto, último. Entonces, ingrese la primera letra, primer nombre inicial del apellido. Vean acá. Es una sola salida. Estoy diciéndole que ingrese ambas iniciales, pero como solo me lee un carácter, yo escribo MA y doy enter. Claro, el primer carácter lo mete en primero y el segundo carácter lo mete en último. Acordémonos que system.in.read, o sea, la manera más sencilla de leer, solo me lee un carácter. Eso es todo, solo me va a leer un carácter, sin importar todo lo que escriba. Entonces, puedo hacer este tipo de cosas. ¿Qué tan práctico sea? No lo sé, dependiendo del proyecto en el que nosotros estemos. La cuestión es que el lenguaje nos lo permite. Veamos acá. String, nombre. Int, edad. Input stream reader, leer. Buffer reader, entrada. Ya sabemos que entrada es un buffer reader inicializado con el input stream reader del system.in. ¿Cómo te llamas? Nombre igual entrada.readline. Ahora, vean esto. Edad. Ojo, edad. Igual, yo puedo utilizar buffer reader, me está leyendo del buffer. En este caso estamos en la terminal. Entonces, en vez de utilizar un system.in, o sea, en vez de utilizar este system.in.read, que solo me va a leer un carácter, puedo utilizar este mismo con el que estaba leyendo cadenas. Solo que fíjense, en el instante en que ustedes escriben el read o le ponen el punto, él ya les sugiere. El read normal me va a devolver un valor entero. Este char, sibuf, int of, int length me va a devolver entero. El único que recibe o que devuelve un string es el readline. Y el read while lo que da es un booleano. Entonces, simple y sencillamente, edad es igual a entrada punto read, punto y coma. Entrada readline me va a devolver un string, entrada read me va a devolver un entero. Vean, entrada readline. ¿Qué pasa si yo dejo edad con entrada readline? Si su IDE, si usted está utilizando un IDE avanzado como Eclipse, NetBeans o Intelli, me va a mostrar un highlight, me va a resaltar y me va a decir, hombre, aquí hubo un error. Y me da siempre la sugerencia y me dice migrar edad al tipo string. ¿Por qué me está diciendo migrar edad al tipo string? Porque esto lo que me está devolviendo es un string. También me dice, ¿no le parece esa solución? Bueno, entonces cambie edad a un tipo string. Luego podríamos hacer el wrap. El wrap, él le desarrolla la sintaxis y dice, podemos ponerle int entrada.readline para convertir este string en un entero y almacenarlo en edad. En ningún momento me dijo, utilice solo read, abro y cierro paréntesis. De verdad que no, pero el IDE me va a ayudar mucho en este tipo de situaciones. Cuando ustedes manejan formularios web, ustedes al final leen cadenas. Entonces, lo primero que tienen que hacer es con JavaScript en la parte del frontend, validar los formularios, que solo ingrese números, y si es decimales, el signo menos, el signo más, un punto y todo lo que ustedes quieran, para asegurarse de que el usuario esté escribiendo un número y cuando lo manden al lado del servidor y en el backend yo agarre esa variable, ya saber que lo que estoy agarrando es un número. Tuve que haber validado el formulario. Si están en .NET o están en Mono y están haciendo lo mismo, ustedes tienen un formulario y lo que tienen en el campo de lectura es un string. Lo van a tener que convertir a un número para poder operarlo. Ok, veamos. String, nombre, int, edad, y lo tenemos acá. Magnífico, funciona.
se llama Bancay López, tiene 31 años. La edad, que es un número, la leí con entrada.read, y el nombre, que es un string, la he leído con un readline, y todo ello gracias a un objeto de la clase BufferedReader que ha dicho que lo que va a leer son líneas gracias al input_stream_reader inicializado con system.in, que system.in solo me permite un carácter. Al ponerlo en stream_reader, un flujo de lectura, me permite leer toda la línea y la voy a hacer desde teclado, ¿ok? Así es. Usted muy bien. Usted sabe cosas. Ok, perfecto. Ok, ahora veamos esto acá. Si no se fijaron, y aquí tiene solo 51 años, pero yo escribí 31. ¿Qué pasó? Yo escribí 31 y me está diciendo tiene 51. Ese es un serio problema, porque yo le estoy dando un dato de entrada y él me está haciendo otra cosa. ¿Qué es lo que pasa? De verdad, ¿qué es lo que está pasando? Y es que acá, siempre, aunque son enteros, las lecturas del buffer la está haciendo a nivel de bytes. Entonces, me va a transformar ese 31 en algún entero. O sea, no me toma 31 como número, me tomó 31 como una secuencia de bytes que luego las va a retornar en un valor entero. Pero ese es un serio problema, ¿ok? Es un serio problema. Acordémonos que de todas maneras, entrada, nosotros lo comenzamos utilizando para leer cadenas, ¿sí? Era lo que nos importaba. ¿Qué se puede hacer? Hay muchas maneras de solucionar eso, pero la que más me gusta a mí y la más práctica y la que sugiero que utilicemos es cambiar el objeto con el que hacemos la lectura. A partir de la versión 5 de Java, se creó una nueva clase, la clase Scanner. Scanner me permite leer enteros, me permite leer números de coma flotante y me permite leer cadenas sin necesidad de estar haciendo conversiones y ningún otro tipo de cosas. Un objeto de la clase Scanner puede utilizar diferentes métodos de lectura. Puedo leer nombre, edad y altura. Nombre es una cadena, edad es un entero y altura es un número con cifras decimales. Un objeto de la clase Scanner, ¿sí? Dependiendo del tipo de variable, tiene más métodos. O sea, tiene el next int, tiene el next double, el next line, el next boolean y el next big decimal. Entonces, vamos a ver esto. Primero, hay que importar de la librería útil, Java, paquete útil, vamos a hacer el escáner, ¿ok? Entonces, no importa que ustedes no lo escriban, acuérdense que el ID, en cuanto ustedes escriban escáner acá, él se lo va a poner. Él va a decir, hey, estoy utilizando un escáner, voy a meter la clase. Tenemos string, edad, el string, el int y el doble. Nombre, edad y estatura y las inicializamos. No deberíamos tener problema con esta parte de acá. Ahora, scanner, entrada es igual a new scanner. ¿Ok? Scanner de la clase, sí, es de la clase scanner, entrada, y estoy diciendo de system.in. Nombre, entrada, punto, next line. Edad, entrada, punto, next int. O sea, el siguiente entero que está en el buffer, almacénelo acá. Next doble, el siguiente decimal que está en el buffer, métalo acá. ¿Sí? Y al final, eso lo hace, y lo hace muy bien. Este mismo código en Eclipse, vean, se copió exactamente igual, se copió, se pegó, se corre, funciona. ¿Es necesario usar escáner? No. Siempre podemos utilizar BufferedReader, solo que hemos de valernos de envoltorios para transformar el valor al tipo requerido. En C++ eso lo hacíamos con string y nosotros programábamos una serie de funciones para poder hacer eso. Creamos el BufferedReader de import_java.input_output.BufferedReader con input_stream_reader y usamos un wrapper para ir almacenando el tipo correspondiente. O sea, nosotros al final podemos hacer BufferedReader entrada igual new BufferedReader igual new. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Y aquí lo que nosotros hacíamos era lo que les mencionaba de convertir la edad a entero, pero utilizando un método parse. Integer.parseIn
entrada. O sea, esto me daba un error porque lo que me estaba leyendo al final eran bytes. Entonces digo yo, puedo utilizar el escáner. Es el nuevo método para leer, ya me presta Java. Pero si yo no quiero utilizar este nuevo método, puedo seguir utilizando el clásico sin ningún problema, solo que tengo que hacer la conversión. Integer.parseInt de entrada.readline o doble.parseDoble de entrada.readline. Y es que a mí me conviene que si yo escribí 31, en vez de buscarme el byte, que es esto, me lea 31 como cadena y luego me lo convierta a un entero. Y si yo escribí 2.5, me lo lea como cadena y luego lo pase a un doble. Funcionan exactamente igual. Aquí está buffer reader, input output exception, input stream reader. Hago lo mismo y va a funcionar. Erlinda Benítez, 30 años, 1,65 metros. Corrido el mismo código con el mismo ejemplo en Eclipse, corrido el mismo código con el mismo ejemplo en BlueJ. O sea, que les digo, el código va a ser el mismo. El código no va a cambiar porque el lenguaje de programación es el mismo. Lo que cambia es dónde estoy programando. En este caso de acá, este es el BlueJ, ¿sí? Este es el BlueJ como tal, funciona, bien, magnífico. He olvidado mencionar que el objeto de la clase Scanner debe, por buena práctica, cerrarse cuando se haya terminado el uso. Una vez que yo terminé todas las lecturas, hago entrada.close, justo como lo hacíamos nosotros con los archivos cuando manipulábamos archivos. Entonces, hago todas las lecturas y al final hago un entrada.close. En los ejemplos que yo les voy a ir mostrando alrededor del curso, no incluyo la línea. En un inicio se me olvidaba y luego porque es una línea más. Entonces, como estoy copiando y pegando en una filmina para mostrar, tengo ese pequeño inconveniente. Entonces, sí, es un error mío, de verdad es un error mío y no cometan el mismo error, siempre lo vamos a cerrar. ¿Por qué es necesario cerrarlo? Porque nos pueden dar unas situaciones inestables con el buffer. Es lo que me pasa de manera particular a mí. Dependiendo de la configuración y otros elementos en el buffer, ese mismo buffer se llena y eso impide la lectura del flujo normal y la ejecución normal del programa. El programa pareciera que no avanza, pero es que en realidad está esperando que se llene el buffer para luego seguir haciendo las operaciones. Esto no pasa siempre. Pasa de la configuración de su máquina, pasa del programa que tenga instalado, pasa de la manera en que programó, y a mí, NetBeans sí me dio ese error. Me lo dio, o sea, de cada 10 veces que yo corría el programa, digamos que unas 4 veces lo hacía. Entonces, a mí, digo yo, ok, esto se puede corregir, de verdad que se puede corregir. Entonces, vean, por ejemplo acá, yo tengo public class por ahí, Scanner, lectura igual a new scanner system.in, tengo un nombre, tengo una edad. Escribe tu nombre. Entonces acá escribe tu nombre, clase Scanner, escribe tu edad 80. Tu nombre es clase Scanner y tu edad es 80. Funciona de maravilla, ¿sí? ¿Verdad que funciona de maravilla? Ahora, yo tengo esto acá. ¿Sí? Nombre, edad y tengo el doble. Cuando yo copio el código que yo tenía en IntelliJ y que tenía en Eclipse, lo pego y lo ejecuto, pasa esto. Eso se quedó allí. Scanning for Project se quedó acá y miren, buffer lleno, corriendo buffer lleno. Como el buffer estaba lleno, ¿sí? Como el buffer estaba lleno, pareciera que el programa se frició o que no funcionó. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Vean, el buffer está lleno, vean, buffer lleno. Escribo las cosas aquí, porque esto se quedó acá. Yo escribí Marvin Aguilar, di enter, escribí 1200, di enter, escribí 555, di enter. Y al dar enter, me empezó a mostrar los literales y me mostró la salida. Y me dijo, exitoso. Como en una entrada el buffer estaba lleno,
me detuvo el flujo normal de la secuencia. Y entonces lo que hay que hacer ahí es empezar a liberar el buffer. Hay muchas maneras de liberar el buffer y ahí es estar buscando cuál es la más adecuada. Se puede hacer un flush, se puede hacer un ignore, así como hacíamos en C++, pero no me agradó la idea, porque esto de que el buffer se llenaba no era siempre. Entonces yo dije, ok, nosotros estamos aprendiendo y yo no quiero que ustedes escriban código, eso no corra y ustedes vayan a creer que el código fue mal escrito por ustedes. Empiecen a buscar, a construir, a probar, a hacer en prueba y error y al final eso no les termine dando cuando el código en un inicio estaba bueno. Les digo, estas herramientas están hechas para leer desde formularios, desde botones, interfaces gráficas. En realidad estamos utilizando bazucas para matar mosquitos. Entonces, o sea, ¿quién está leyendo el buffer directamente de esa parte? Claro que se puede y depende mucho de la arquitectura de su máquina, del sistema operativo y de su configuración. O sea, no es error del IDE como tal, es que donde estoy corriendo el IDE, ¿sí? Mi máquina tiene otros procesos, tiene otros servicios y el buffer está lleno. Yo, por ejemplo, estoy utilizando Zoom, entonces estoy utilizando el teclado y tengo una sala de chat. Estoy utilizando el navegador, estoy utilizando también el IDE como tal. Entonces, el buffer tengo que estarlo vaciando para poder probar el programa. Y yo por eso es que les dije que les recomendaba, si usted va a trabajar en NetBeans, hágalo sin ningún problema, pero yo voy a estar utilizando IntelliJ o voy a estar utilizando Eclipse porque el buffer lo comparto. Entonces, esto sí, no me agradó, pero es que obvio, como les digo, está hecho para otro entorno. Y ojo, me falló a mí y me falló con la versión nueva, porque con la versión vieja no me pasaba eso. Solo fue cosa que actualizar el NetBeans y que actualizara la última versión del SDK y me dio ese problema porque antes no me lo daba. Y ahí, cada cual, ¿ok?